¿Qué tal? Muy buen día, buena tarde, buena noche a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con el doctor Pablo Arteta Manrique. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buen día, Omar. Muy agradecido por tu invitación. Me motiva mucho el tema que vamos a tratar y establecer un vínculo contigo, académico y profesional, y además extenderlo a la comunidad mediadora de todo el mundo. Muchas gracias, Omar. Gracias, doctor, por el espacio, por este diálogo, por la apertura y cómo vamos a dialogar acerca de la mediación como fenómeno global en el siglo XXI, este fenómeno interesantísimo que no solo es del mundo del derecho, que no solo es de la transdisciplina, es una mezcla interesantísima entre varias ciencias, varias artes, varias técnicas, varias metodologías, pero ¿quién mejor que usted, doctor, para explicar esto? Al menos lo vamos a plantear desde la siguiente perspectiva. Por ejemplo, los paradigmas, el paradigma legal multidisciplinario del siglo XXI, esto no solo es en México, no solo es en la región, es literalmente en todo el mundo, tiene, entre otras, las virtudes del doctor, tener contacto con mediadores, literalmente todo el mundo. En ese sentido es para mí un gran honor, doctor, compartir este diálogo con usted. En segunda premisa, la región y en el mundo, cómo adquiere formas diversas en distintos sistemas jurídicos, en distintos sistemas políticos, estos mismos principios de la mediación, en este aspecto los métodos alternativos de solución de controversias, cómo adquieren distintas mutaciones en distintos sistemas, insisto, políticos, culturales y jurídicos. Y finalmente, pero no menos importante, doctor, sería la tercera premisa, derivada de las dos anteriores, desde luego, la llamada crisis, comillas, del sistema judicial. ¿Cómo es que surge esto? Las críticas, parto de esta premisa, porque hay muchas críticas. Primero, se necesita cultura, se necesita educación, se necesitan instituciones, son de las grandes, digamos, consignas de este siglo, de manera infraestructural, de manera de capital humano. Muchas personas juzgadoras, muchas personas que se dedican a la impartición de justicia, precisamente tienen esta denuncia de estos fenómenos, ¿no? Sin embargo, sería esa la cuestión, doctor. Empezamos por la primera, el paradigma legal y multidisciplinario de la mediación. Primero que nada, ¿qué es la mediación? ¿Qué son los métodos alternativos de solución de controversias? Sería desde ese punto de vista interesante, doctor. Muchísimas gracias por este espacio. Con mucho gusto. Primero, Omar, me gustaría mucho que hicieras una breve sinopsis de tu currículum vitae, de tu experiencia, de tu conocimiento de la mediación básico. Luego yo me presento también brevemente para darle una idea a nuestro auditorio, a toda la comunidad mediadora, de qué es lo que hemos hecho y por qué nos apasiona tanto el tema de la mediación. Muchas gracias. Adelante. Vale. Perfecto. Bueno, mi nombre es Omar Romero. Yo tengo licenciatura y maestría en filosofía. Estoy por terminar de titularme del doctorado en Derechos Humanos y prácticamente estoy indagando en esta investigación de la mediación. También, entre otras cosas, estoy estudiando Derecho. Llegué a esto precisamente por la transdisciplinariedad, el contacto con antropólogos, el contacto con psicólogos, el contacto con abogados, el contacto con bioeticistas. Prácticamente todas estas interrelaciones están de una manera u otra en las discusiones en la impartición de justicia, están en los sistemas legales, están en la discusión epistemológica. Esa es la causa eficiente en clave aristotélica por la cual yo llegué acá. En ese sentido, investigando, precisamente estoy también cursando estudios para hacer la certificación como mediador en Guadalajara, Jalisco. Yo soy de México. En ese aspecto es interesante. En estas pesquisas, precisamente del universo discursivo de la mediación, qué es, cómo funciona, para qué sirve, dónde nace, cómo se estudia, cómo se trabaja, he llegado precisamente, gracias doctor por este espacio, a conocerle, o sea, precisamente por estas mismas búsquedas epistémicas. Muchas gracias. Con mucho gusto, muy amable, Omar. Yo paso entonces a hacer un muy breve resumen de mi historia laboral y te cuento básicamente que yo soy un abogado javeriano de origen de un colegio cervantino y luego de 40 años de ejercicio, más o menos, en el 2017 tuve la fortuna de hacer un curso de mediación en la Universidad de Castilla-La Mancha, a partir del cual quedé enamorado de la figura, del instrumento, del mecanismo de la mediación,
y de todas sus ventajas. Tuve unos excelentes profesores, entre los que destaco Elena Soleto, Emiliano Carretero y otros excelentes trascendentales. Precisamente quiero comenzar, y perdóname que le ponga el sesgo de una vez, en que a mí me apasiona la mediación en su tendencia de la mediación transformativa de Joseph Folger y Bush, que además sigue el doctor Gustavo Fariñas en Argentina y que es su promulgador en Latinoamérica. Yo considero, precisamente para ir marcando cómo la mediación tiende a ser cada vez un tema global de mucho interés y de mucha participación en todo el mundo. Y fíjate que recientemente se festejó ayer, antes de ayer, el Día Europeo de la Mediación, porque ya tenemos varios años de la expedición de esa norma de la Unión Europea que acoge la mediación como instrumento previo a la acción judicial y lo recomienda a todos los países europeos que han avanzado mucho en el tema. Entonces, para tratar de ambientar el comienzo con todos los lineamientos que tú has hecho, vamos a tratar punto por punto, tema por tema. De todas maneras, quiero contextualizar un poco, si me lo permites, con la realidad colombiana, ¿cierto? Colombia precisamente es, como se ha llamado muchas veces, un laboratorio de conflictos. Tenemos un país azotado por la violencia durante décadas. Se habla de que desde que yo nací prácticamente el país ha vivido un conflicto de altas proporciones, que tiene picos y bajas, periodos de tranquilidad, de prosperidad, pero realmente la violencia ha sido recurrente en Colombia. Entonces esa es una razón más por la que yo decidí lanzar el movimiento Mediación en Colombia, del cual me encuentro muy satisfecho porque he tratado de construir para los colombianos un camino claro, un instrumento privilegiado para el logro de la paz genuina. Entonces, con ese arranque, te doy la palabra con mucho gusto para que tú inicies el primer particular tema de nuestra charla. Muchas gracias. Gracias, doctor. De hecho, este tema menciona Colombia, entre otras cosas. Yo he leído la justicia transicional, famosa como estas formas de justicia alterna. Esto es como el género y la especie. La mediación es una especie de uno de los métodos tantos que existen alternos. En esta misma lógica, por ejemplo, me llama mucho la atención, doctor, cómo es que se legisla, cómo es que está regulado en distintas partes del mundo. Insisto, pese a las diferencias culturales, México y Colombia tienen muchas similitudes en muchos aspectos. La región, el lenguaje, la cultura, más o menos las mismas instituciones, más o menos los mismos sistemas políticos derivados de lo anterior. Sin embargo, tiene sus peculiaridades socioculturales históricas. En ese aspecto me llama a mí mucho la atención, no solo México, Colombia y la región, sino otras partes del mundo, como bien lo menciona la Europa. Hace 2 días celebraban el Día Europeo, ¿no? Solo como la región, interesantísimo. La premisa vuelve a ser la misma, ¿no? El paradigma legal, multidisciplinario y transdisciplinario, este debate que existe, cómo es que tantas personas de tan distintas profesiones, por ejemplo, acá en México se reconoce que cualquier persona que tenga una licenciatura, independientemente de la que ésta sea, puede ser mediador, lo cual es, digamos, para las personas que no necesariamente son juristas, una gran área de oportunidad. Antropólogos, filósofos, sociólogos y un largo etcétera, psicólogos, sobre todo pensando esto, por eso es que planteaba esta premisa, doctor, paradigma legal internacional del siglo XXI. Es un fenómeno global, o sea, no es aislado, no es México, no es Colombia, no solo es Europa, no es Asia, es en general. Y la premisa derivada de lo anterior, que usted lo sabrá desde el caso colombiano, cómo es que estas figuras legales
legales, estas figuras sociojurídicas, adquieren distintas formas en otros contextos que no necesariamente son democracias, que no necesariamente tienen la, digamos, tradición de división de los tres poderes, o que tiene otras formas. O sea, eso es muy interesante desde mi punto de vista, doctor. Esta sería la primera premisa. ¿Cómo adquieres esta tendencia hoy? Distintas formas en distintas partes del mundo. Esa sería la tendencia global de la mediación en el siglo XXI. Excelente. Fíjate que eso me hace revisar el desarrollo de la mediación a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, no se trata de una figura nueva. Sin embargo, ahora está en boga y tratamos de que sirva como instrumento efectivo para la paz mundial. Por eso hay mediación internacional, por eso hemos visto con ojos críticos, pero con actitud positiva, el que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos esté de a su modo, de alguna forma, intentando mediar en los conflictos más graves del planeta, a pesar de su estilo muy particular de negociar. Pero fíjate que precisamente son los anglosajones, la cultura anglosajona y por supuesto antes los asiáticos, los japoneses, los chinos en general, quienes fomentados y basados en sus culturas milenarias, entendieron siempre que lo importante de una comunicación humana, del desarrollo de los conflictos, de la génesis de los conflictos, de la gestión de los conflictos, lleva parejo una institución fundamental que es el respeto por el pensamiento ajeno y también el instrumento privilegiado de la mediación, que es la escucha activa, asertiva y empática. Fíjate cómo, por ejemplo, revisando mi cercanía familiar, mi padre, que era psiquiatra, tenía el don de la escucha. Y a diferencia mía, que soy muy expresivo, muy hablador, a veces en exceso, mi padre escuchaba muy bien y por eso agradaba tanto a sus pacientes y amigos, porque tenía el don de ponerse a la altura del hablante, del interlocutor, y entonces mantenía unos diálogos y unas conversaciones muy interesantes con gente de todo tipo, de muy diferente origen, edad, color, de todo tipo de circunstancias. Y yo creo que esa es la clave para ser un buen mediador. Y señalo con trascendencia el tema que tú destacas de la interdisciplinariedad. Fíjate que afortunadamente de manera reciente he estado como docente en un diplomado acá en la Universidad del Norte, como te digo que es mi sede de acogida, aun cuando yo soy javeriano de Bogotá, pues la Universidad del Norte me ha prestado muchas oportunidades y muchas puertas abiertas para difundir el mensaje de la mediación en Colombia. Y es por eso que trato precisamente el tema de la interdisciplinariedad en la conciliación, que como recordarás o tendrás presente y el público también, de alguna forma Colombia fue pionero en el mundo cuando en el año 91 decidimos tener una ley de conciliación, precisamente porque los mecanismos, los organismos y las organizaciones internacionales dedicadas al fomento de la paz en el mundo propusieron que Colombia adoptara ese modelo de la conciliación como una política pública a nivel nacional y se estructuró todo un sistema nacional de conciliación que tiene múltiples oficinas de atención, centros de atención o centros de conciliación privados y públicos en toda la área geográfica de Colombia desde hace muchos años. Pero, como te digo, por eso la razón de mi inquietud del movimiento Mediación en Colombia
Desafortunadamente, la conciliación, con el paso de todos estos 35 años ya casi de vigencia, ha tomado un camino muy jurídico, muy de una sola visión, un tanto procesalista y rígida, porque recuerda que el conciliador formula propuestas y el mediador no lo puede hacer o no lo debe hacer. Debe procurar que las partes creativamente, espontáneamente y reflexionando formulen propuestas para la solución. Entonces, luego de esta importancia de la interdisciplinariedad, te digo que lo he disfrutado, es decir, yo he buscado contacto con psicólogos, expertos, para tratar de nutrirme del conocimiento y he estado siguiendo a muchos psicólogos, además en YouTube, que te recomiendo, muy buenos, por ejemplo, en los diálogos esos del BBVA, donde los psicólogos exponen su perspectiva de cómo manejar los conflictos, cómo gestionar las emociones, que es la clave en muchos casos para la mediación. Entonces, destaco el trabajo social, la psicología, la antropología, todas las ciencias sociales que en Colombia ya hemos acogido precisamente en las resoluciones que ya ha adoptado Colombia en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía hace pocos años promulgó una resolución que adopta la mediación en materia penal en Colombia y precisamente reformó uno de los artículos en que limitaba la gestión profesional de la mediación en materia penal a los abogados y ya le permitió a todas las profesiones actuar en el tema. Entonces, quiero presentarte también que Colombia ha sido abanderada en mediación escolar con un proyecto que ha llevado a cabo la Cámara de Comercio de Bogotá, que se llama el Proyecto Hermes de Mediación Escolar, que ha graduado miles de mediadores infantiles por esa ventaja que tiene la mediación entre pares. Pero ya para no monopolizar la palabra y cedértela con mucho gusto, para cerrar el tema de la interdisciplinariedad, te digo que deberíamos además usar con frecuencia la figura de la comediación para que desde el punto de vista profesional sean dos profesionales con visiones diferentes acerca del conflicto, de su génesis, de su desarrollo, de su gestión adecuada, puedan imprimirle a esa sesión de mediación su propio sello profesional y su visión no tan jurídica. Fíjate que tú hablaste un tanto del paradigma adversarial que tiene la justicia ordinaria en nuestros países. Muchas gracias. Justo interesante esta premisa, doctor, derivado de lo que menciona. Me llama a mí mucho la atención dos cuestiones. La primera, derivada de lo uno y lo múltiple, tiene que ver con cómo este fenómeno de la justicia alternativa, que es como el género más grande en ese aspecto, tiene cabida en distintas manifestaciones. Pienso, por ejemplo, en el caso mexicano, lo tenemos regulado en el artículo 17 constitucional y está en los códigos, está en el código, lo mencionaba, esta es la primera, y ahora de aquí sale la segunda, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, está en otras materias, incluso en leyes específicas, la Ley General de Métodos Alternativos, la Ley Nacional, y entre otros lugares está las leyes estatales que se homologan o se pretende que estén homologadas con la ley federal, en este sentido, en el caso mexicano, cómo se da una primacía a los métodos alternos de solución de controversia. Incluso las personas juzgadoras están obligadas por ley, según estos mandatos, a estas cuestiones de los alternos. Justo de aquí parte la segunda, que es, bueno, la mediación, entonces, ¿en qué está? Si es una forma en ese aspecto, porque hay otra, según la ley, arbitraje, conciliación, abogados colaborativos, hay otras figuras muy interesantes que a veces pueden generar confusión, sobre todo en las personas que no necesariamente tengan formación jurídica. Incluso entre juristas hay diferencias de opinión, lo cual vuelve muy interesante esta primera aproximación.
Entonces tenemos que los métodos alternos de solución de controversias, los más famosos, tienen cabida en muchas materias. Mencionaba la materia escolar, o sea, en ese aspecto mediación escolar, mediación civil, familiar, mediación penal, ¿no? En ese aspecto los alternos tienen ciertas manifestaciones muy interesantes. Y de aquí a la segunda, doctor, me gustaría plantearle, derivado de esto, incluso ya la pluralidad jurídica, la pluralidad transdisciplinaria, se multiplica todavía más la apuesta porque hay distintas escuelas teóricas. No es así los alternos a secas, sino prácticamente es el tronco y las ramas, es lo uno y lo múltiple. Lo mencionaba el mundo anglosajón, la recepción que tiene, por ejemplo, acá en la región, en América Latina, los contextos no son los mismos, los contextos son cambiantes, por lo tanto, está esta crítica siempre, si hay o no, por ejemplo, filosofía en nuestra América Latina, si por analogía de extensión se puede apropiar de estos contenidos, si hay mediación en nuestra América Latina, esta analogía me parece muy fascinante. Desde este punto de vista, me lleva a la primera, a la que planteaba hace rato, cómo es que esto es un fenómeno global y pese a lo distinto y a lo distante, sigue funcionando, sigue siendo una nueva apuesta, una tendencia para, digamos, una exigencia. Algunos lo ven como cultura de paz, algunos lo ven como un derecho humano, algunos lo ven como marco jurídico, algunos lo ven simplemente como una caja de herramientas. En este aspecto, doctor, me parece usted como especialista en el tema, en la materia a nivel regional y a nivel global, cómo se puede pensar para no perdernos en este universo discursivo, cualquier persona que intente aproximarse de una manera u otra a este fenómeno tan complejo y tan global de la mediación en el siglo XXI. Sería interesante escucharle. Muchas gracias. Sí, mira, el tema de la justicia alternativa en Colombia, de la justicia transicional, de la justicia especial para actuar como para la paz, por ejemplo, como nuestra institución se llama el JEP, que es un tribunal especial para juzgar a los criminales de nuestra guerra interna, de nuestra guerra colombiana. Y es por eso que, de todas maneras, una justicia restaurativa se orienta precisamente a cambiar un enfoque de la justicia que se centra en la reparación del daño y en las relaciones afectadas por el delito. Entonces, fíjate que esa perspectiva penal de la justicia restaurativa y de la justicia alternativa y de la justicia especial para juzgar a los actores de la guerra, pues de alguna forma ha permeado mucho Colombia y ha sido objeto de análisis y de críticas. Por ejemplo, hay críticas en mi país al funcionamiento y a las actuaciones que ha producido la Justicia Especial para la Paz, la JEP, porque desafortunadamente en Colombia existe la sensación para mucha parte de la comunidad y de la sociedad colombiana que fuimos de pronto muy laxos con los actores de la guerra y que a través del modelo de la JEP tampoco ha habido una sanción eficiente y real respecto a cómo esos actores de delitos de lesa humanidad deben de alguna forma reparar el daño causado. Y por ejemplo, te pongo de presente el que la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmaron el acuerdo de paz con el gobierno Santos, tuvieron precisamente una derrota en el referéndum, en el plebiscito, alrededor de la adopción del Tratado de Paz, del acuerdo de paz, en el que mucha gente en Colombia se pronunció de manera negativa a cómo estaba ese clausulado, esa normatividad que regulaba el acuerdo de paz. De alguna forma hubo críticos que decían, por ejemplo, que era farragoso, es decir, enredado, complicado. Y realmente eso no ayudó a consolidar el proceso de paz en Colombia, y por eso estamos volviendo a una violencia otra vez
como en las décadas terribles del narcotráfico en Colombia y del poder criminal, de las bandas criminales, y del ELN, por ejemplo, y de la FARC y de otros grupos de tendencia comunista. Entonces, todo eso hace parte de la revisión que tenemos que hacer desde el punto de vista de la mediación. Quería, Omar, con todo cariño y todo respeto, decirte que Colombia, como ha estudiado tanto el tema, se ha vuelto ahora claro, a pesar de que ahora en una reforma que acaba de salir reglamentando los métodos de resolución de conflictos, un decreto del gobierno, creo que es el 042 de 2026, ese acuerdo, ese decreto, precisamente incurre en algo que ya está claro en Colombia, que estaba definido. No debemos utilizar por razón didáctica y por razón de posicionamiento de la figura la palabra alternatividad, porque los métodos son principales, son primigenios. Los métodos de resolución de conflictos deben ser antes de la conflictividad jurisdiccional. Entonces, la palabra alternativa de alguna forma es peyorativa, porque la vía alterna generalmente es más larga, no es tan expedita, no es tan amplia, no es tan bonita, tan directa como la vía principal. Entonces, queremos reivindicar el que en Colombia, desde el Plan Decenal de Justicia, creo que desde el 2017 o algo así, ahora no lo recuerdo, estableció que ya en Colombia la palabra correcta o la frase correcta para designar estos métodos es simplemente métodos de resolución de conflictos. Y así lo acogió la ley estatutaria o la ley de conciliación, la ley 2220 de 2022, al referirse a estos temas, habla en especial con la sigla MRC. Ya no tratamos en lo posible de utilizar la palabra alternatividad, que entiendo en México está muy arraigada, pero que yo quiero sugerirles que tengamos ese cambio pequeño, pero importante, porque nos lleva a una conceptualización más positiva en el acceso a la justicia que nos podemos practicar los mismos implicados en el conflicto. Es decir, fíjate cómo la mediación implica el que los ciudadanos todos, sin distingo de ninguna clase, nos apropiemos, nos responsabilicemos de lo que es la resolución, la gestión misma del conflicto. En el pasado, a través de la tercería, no hemos podido entender finalmente que la responsabilidad del conflicto, por ejemplo, la de los padres separados o divorciados, es vital que esa relación se mantenga de la mejor manera en beneficio de la calidad, de la estabilidad moral y espiritual y social de sus propios hijos. No hay nada que mejore más la percepción y la proyección de los hijos en el mundo de padres separados que notar que sus padres aprendieron a relacionarse hacia futuro de manera adecuada, a gestionar sus emociones, a no confrontarse violentamente. Es decir, en el fondo, vuelvo a insistir, la unión entre la mediación y la paz efectiva, la paz del día a día, la paz social, la paz familiar, es trascendental. Es decir, por eso estoy tan enamorado y apasionado con la mediación, porque este es un movimiento o un mecanismo o una medida muy trascendental y esencial de la resolución de los conflictos por las propias partes intervinientes. Entonces eso nos da responsabilidad
Es más, te recomiendo y les recomiendo a todos que busquen en YouTube un video muy bueno, cortico, institucional, del Ministerio de Justicia de Colombia, que se llama Pongámonos de Acuerdo. En él, el ministerio trata precisamente de explicar que todos los ciudadanos tenemos unos superpoderes. Por ejemplo, el de ponernos de acuerdo. Y ese superpoder no requiere de la intervención de terceros, de abogados, de nadie. Nosotros mismos, con algún conocimiento, con algún estudio, con algún contacto con lo que es la esencia de la mediación, podemos aprender a tolerarnos, a respetarnos, a valorarnos, es decir, a construir a partir de el respeto del disenso, de la opinión ajena. Entonces, sin concentrarme más, con mucho gusto te escucho y avanzamos sobre la temática. Muchas gracias. Fascinante esta premisa, doctor. El eufemismo legal, me atrevería a llamarle de esta manera, la tarea que nos deja el legislador y el judicial, al menos acá en México, a propósito de la premisa anterior, cómo nombrarle incluso la ley general de métodos alternativos, ¿no? Según esta premisa, sería interesantísimo cambiarle ley nacional o ley general de mecanismos primordiales de solución de controversias. Eso, muy bien. Adecuado para cambiarla y dejarla activa. De hecho, esta genera mucho debate, a pesar de que son leyes literalmente recientes, las de métodos alternativos, a propósito del eufemismo, se nombra, me llama por eso mucho la atención, doctor, la necesidad de los estudios comparativos, no solo en la región, y vuelvo al mismo tema, pareciera que entonces la que es más multívoca es la justicia, se habla justicia transicional, justicia alternativa, justicia terapéutica, justicia restaurativa, y vuelvo a la misma premisa, doctor. El tema es que muchas veces, muchas personas solemos confundirnos entre tanto material que hay, por ejemplo, las corrientes que existen, que si la escuela de Harvard, que si transformativo, que si etcétera, etcétera, etcétera. Hay una diferencia de opinión interesantísima desde la epistemología, desde la transdisciplinariedad. Derivada de la anterior, existe la pluralidad de la adecuación de este tipo de justicias, vamos a llamarlo de esta forma, a distintas materias tradicionales del derecho, materia penal, materia familiar, materia escolar, materia laboral y tanta mercantil, incluso algunos he leído mediación médica, incluso esta confusión de el género y la especie. Una cosa es la negociación, otra cosa es la mediación, otra cosa es la conciliación, y vuelve como este bucle, desde mi punto de vista, semántico, epistémico y multicultural, geolocalizado. En ese aspecto, la enseñanza que nos deja, doctor, al legislativo acá en México, insisto, y al judicial en la ejecutoriedad de esto, los métodos primordiales de solución de controversia, y esta, digamos, multivocidad de la justicia. Justo el caso colombiano es peculiarmente interesante por este fenómeno, ¿no? Son los campeones mundiales de la justicia transicional ante, como lo menciona, la gran escalada de violencia que sobrepasa incluso las instituciones tradicionales de impartición de justicia por corrupción, por colusión, por un largo, etcétera. Ustedes lo sabrán mejor, y acá México, bueno, se parece demasiado en ese aspecto. Es interesante, sobre todo acá tenemos hoy una muy peculiar, el nuevo Poder Judicial. Hay quienes lo ven, por ejemplo, no sé en el mundo qué tanto ruido haga esto de la elección judicial en México, cosa igual nunca hemos visto en 200 años de historia constitucional hasta este momento. No es bueno ni malo, simplemente es, y ante esta, me atrevería a llamarle crisis, muchos han postulado la necesidad, de vuelta al eufemismo, de postular métodos alternativos, no en ese aspecto, no los tradicionales, en los cuales hay desgaste emocional, hay desgaste económico, hay desgaste de las partes. Justo es la virtud desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista humano. Lo dejo ahí con el tema de la educación y de la cultura. Esto
dos temas, dos palabritas muy simples, pero que han derramado mares de tinta. ¿Qué es la educación? Mares de tinta. ¿Qué es la cultura? Lo mismo. En ese aspecto, la crítica es, falta la cultura de la mediación, falta la cultura de la paz, falta la cultura de los derechos humanos. Vuelvo al mismo problema inicial, doctor. La multivocidad y la transdisciplinariedad están inherentes. Pareciera que es necesario, creo yo, desde mi punto de vista epistémico, hacer una especie de balance acerca de esto. Si bien no hacia la univocidad, al menos sí tratar de distinguir distintas cuestiones epistémicas. Yo me quedo con esta y me gustaría escucharle sobre esta premisa de lo uno y lo múltiple. Esto desde luego viene de Platón, ¿no? Parménides de Platón, me parece fascinante hoy más que nunca. Excelente, muy buena tu cita platónica. Precisamente en mis búsquedas y en mi análisis, en la profundidad de explicarme a mí mismo, porque la mediación tiene la virtud de permitirnos formular en el comienzo de nuestra adopción de la mediación como algo fundamental en nuestras vidas, precisamente esa introspección que nos hace pensar por qué la mediación, cuál es la promesa de la mediación, qué es lo que realmente debemos entender que es la mediación. Y por eso, como te digo, en mi canal de YouTube tengo 700 y más videos de mediadores de todas partes del mundo que tratan desde su punto de vista en cortos minutos explicarnos qué es la mediación para ellos y en su entorno social y nacional. Cada uno ha compartido sus propias experiencias y por eso me siento muy agradecido por todos esos regalos que me han dado mediadores de todas partes del mundo. Pero precisamente vuelvo a plantearte un tema al que te convoco, es decir, todos debemos preguntarnos cuál es la esencia de la mediación, cuál es la epistemología de la mediación, para entender a profundidad realmente cómo esta es una nueva forma de ver el mundo, de entenderlo, de facilitar el encuentro entre contradictores, entre personas que se odian, que casi nunca han compartido una mesa. Entonces, fíjate cómo la posibilidad ahora por los medios electrónicos e internet de que podamos, con tú a distancia que nos separa entre México y Colombia, interactuar, ¿cierto? Y conversar y participar y tratar de fomentar esta forma de solución de conflictos. Entonces, las conciliaciones y las mediaciones online están al día. Destaco, por ejemplo, la trascendencia y la importancia que tiene a nivel mundial un líder argentino que es el profesor Alberto Elizabetsky, con su organización ODR, Online Dispute Resolution, y cómo él ha liderado todo ese ejercicio para que toda la parte tecnológica se adecue y sirva de instrumento útil para el fomento de la mediación. Eso es destacable. Quiero mencionar muchos mediadores que los tengo como referentes. Por ejemplo, Josep Redorta en España. Tengo, como te señalé, a Gustavo Fariñas en Argentina, a Rafael Nató, a Francisco Gorjón, tu compatriota de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es excelente persona. En fin, Sonia Mora en Chile. Tengo amigos y cercanos en muchas partes del mundo con los que nos hemos unido. Como te digo, tengo, por ejemplo, videos de una ucraniana, Slevana, que es muy cercana, y que también una rusa me regaló un video. Tengo a alguien de Bangladesh con el que he tenido encuentros en internet. Es decir, te destaco, por ejemplo, una española que quiero mucho, y un argentino también, Jorge Amado,
y que compartimos precisamente un análisis sobre la película esta famosa de la violencia familiar de Netflix, que tenía que ver con el niño que causa un problema mayor, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo es que se llama la película? Espérate un momento y la busque. De todas maneras, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de compartir con muchos mediadores, y hoy celebro esta reunión contigo, Omar, porque me sirve para mantenerme vigente, para, a pesar de algunas dificultades de salud que he tenido, sentirme vivo otra vez, actuando y participándole a todos de la buena nueva de de la, de la mediación. Entonces, Mariluz Sánchez Arista, García Sánchez Arista, es precisamente una especialista en neurología, en neurocomunicación, y con la que tuvimos la fortuna de poder hacer esos 2 sesiones en YouTube muy buenas que nos llevaron a tener un seguimiento de más de 100 personas, 200 personas atendiendo esa inquietud de nuestro análisis sobre esa película cuyo nombre ahora no recuerdo, lamentablemente. Espérate, de todas maneras estoy tratando de buscarla, pero es excelente. O sea, porque sirve como momento de reflexión para todos respecto al papel de la mediación en los conflictos familiares. Entonces, te cedo la palabra con mucho gusto mientras trato de seguir buscando el nombre, porque no lo quiero dejar por fuera. Genial, vuelvo de nuevo a esta premisa, doctor, me llama a mí fascinante la atención, me dio mucho la atención, esta pesquisa epistemológica que hacen, por ejemplo, ayer me decía un colega, lo cito, los abogados creen que están litigando en mediación y los psicólogos creen que es terapia. En ese aspecto, me hizo muy interesante este cruce de caminos. Si bien son habilidades distintas, por ejemplo, la cultura, muchos abogados, muchos colegas abogados he escuchado, es que tenemos que aprender a desaprender las viejas artimañas, los viejos artilugios, exactamente, éticos, procedimentales, e incluso hasta mentir si es necesario con tal de ganar, fabricar pruebas los más osados. En ese aspecto se me hace muy interesante esta cuestión ética, cultural y educativa, este nuevo paradigma, me atrevería a llamarle, citando a Kuhn, desde luego esta forma de estar, de hacer ciencia, de proceder, de incluso regular o verificar los contenidos proposicionales, y los psicólogos igual, incluso este perfil a mí me parece fascinante, mezcla entre psicólogos y abogados, estas dobles formaciones, creo que es una exigencia cotidiana del siglo XXI, si bien nadie está obligado a lo imposible, ser todólogo, hombre, mujer del Renacimiento, en este aspecto creo que sí es interesante extender la invitación a la formación perpetua, a la transdisciplinariedad famosa del siglo XXI, herramientas. Esta cita, por ejemplo, de Michel Foucault, la caja de herramientas, usar herramientas discursivas de la antropología, el famoso rapport, el famoso historia de vida, observación participante, de la psicología, qué sé yo, técnicas como lenguaje corporal y otras, digamos, manifestaciones de los contenidos proposicionales de la psicología, y del derecho, pues prácticamente el conocimiento jurídico. ¿Cómo es que esto adquiere distintas formas? Nos citaba los ejemplos colombianos, insisto, esta invitación a regular los nombres, incluso si se acepta esta sugerencia que propone, entonces tendría que cambiar el nombre al movimiento global. En este aspecto, las siglas y demás. Hace rato mencionaba otra que todavía me parece más fascinante para el siglo XXI, el tema de la e-justice, por ejemplo, la justicia digital, cómo es que se empieza a tener esta cabida en nuestros contextos, no solo en el formato tradicional jurisdiccional con jueces, que creo que es la gran diferencia que ofrece este universo discursivo de la alternatividad, ¿no? En este aspecto de los ha cambiado ahora el paradigma, doctor, el tema de la primordialidad, este aspecto
cambiar este enfoque. Creo que tiene bastantes repercusiones, no solo éticas, sino político-discursivas institucionales. O sea, este aspecto es una buena invitación para pensarlo desde la experiencia colombiana y remover algunos eufemismos legales que se desprenden de una manera u otra del uso de las palabras. Creo que aquí es de nuevamente considerable el uso de la semántica y el uso de la semiótica para poder regular. Justo en estas pesquisas le agradezco este diálogo que me enriquece a mí, desde luego, este estudio del derecho comparado. No solo es México, no solo es prácticamente la región, sino el conocimiento de otras formas. Por eso la premisa inicial que lanzaba, doctor, justo me parece a mí de vuelta a esta, cómo es que es un fenómeno global y cómo es que adquiere distintas formas pese a las multivocidades jurídicas. El caso, por ejemplo, México-Colombia, y si así multiplicamos la apuesta, qué sé yo, Paraguay, Argentina, Chile y el lugar que prácticamente se nos ocurra, literalmente viendo su obra, por ejemplo, tanto escrita como no escrita, se puede percatar uno sencillamente, sin ser un genio, de la multiplicidad y la multivocidad. O sea, tantas personas con tantas distintas formaciones haciendo literalmente lo mismo. Justo aquí voy a cerrar con esta. El debate es si esto es un derecho humano o si es prácticamente la cultura de la paz, o si ninguna de las anteriores, o si todas las anteriores, o cómo se mezclan estas cuestiones, porque ahí, insisto, depende el paradigma ético-político, depende el paradigma epistemológico, y desde luego hay quienes eluden a toda costa el famoso legalismo. De este aspecto, apostar por esta transdisciplinaridad sería muy interesante escucharle, doctor, ya casi para perfilar una especie de conclusión, desde luego por ética, porque todos estos universos apasionan bastante. Excelente. Te agradezco mucho todo el marco que me das para concluir. Sí, fíjate que la respuesta es múltiple, es decir, la mediación no debe ser vista como una terapia, eso sí está claro, pero tampoco como una panacea, es decir, hay muchos críticos, tú lo sabes, sobre la mediación y tenemos que escucharlos, tenemos que aprender de ellos y tenemos que tratar de que cada día más la mediación sea entendida como el mecanismo eficiente para el logro de la mejoría hacia futuro, sobre todo proyectiva, de las relaciones sociales, familiares, económicas, de todo tipo. Te pongo un punto porque finalmente, distrayéndome un poco de tu permanente atención, pude buscar el título de la película que les recomiendo a todos, a los que no la hayan visto, y también el análisis que hicimos con Jorge Amado de Argentina y Mariluz Sánchez, García Sánchez Arista de España, sobre la miniserie que se llama Adolescencia. No sé si la viste. Te la recomiendo y se la recomiendo a todos los que nos vean, porque ella permite precisamente entender mucho de lo que la mediación puede servir para casos de violencia familiar, cómo de alguna forma tenemos que entrar a conocer la mente criminal, la mente de la persona que sufrió algún trauma o alguna, o es un psicópata, por ejemplo, para entender cómo causa daño en las relaciones y cómo perjudica en su entorno familiar y social. Entonces, la mediación, para ir concluyendo, vuelvo a decirte, tenemos que revisar su esencia. Y en la esencia, vuelvo a destacarte características fundamentales como la búsqueda de la empatía y simplificado en mucho en aquello de ponernos en los zapatos del otro y caminar al menos una milla, entender al otro, comprender al otro, valorar los disensos, entender que hay distintas formas de pensar y de afrontar la vida y de cómo tenemos que aprender a congeniar y a entender a los demás y a respetarlos y a valorarlos. El otro aspecto bien importante que ya te señalé es la escucha activa, asertiva y empática. Los resúmenes, el parafraseo,
la deconstrucción, la gestión de las emociones, de cómo no podemos ser dominados por ellas, sino tenemos que tratar de canalizarlas, esas emociones que nos llevan al conflicto. Y recordarte también, ya para finalizar, muy importante, que es el cambio en el modelo, en el paradigma de nuestra profesión de abogados, que es precisamente la que nos ha llevado al modelo adversarial, que ahora revisa muy claramente el paradigma del derecho colaborativo, el derecho colaborativo muy en boga ahora mismo en el mundo. Por ejemplo, el doctor Ernesto Rúa, de Ernesto eh, Rúa, mexicano, es amigo mío, muy cercano, precisamente forma parte de una asociación de amigos del derecho colaborativo fundada por mediadores y pensadores argentinos que tenemos que apoyar y la que yo soy embajador. Entonces, como soy embajador del FIMEP, también me gustaría a los que ven esta transmisión que pudieran asistir precisamente a Guadalajara del 26 al 29 de mayo, según recuerdo, a la reunión, la quinta reunión del FIMEP, del Foro Internacional de Mediadores Profesionales liderado por Javier Alés. Ese es un gran momento, una gran oportunidad para estrechar nuestros lazos de mediadores. Y quiero también, por último, ya cerrando, agradecer la invitación que me formulara a Óscar Negredo de España para ser parte este día 27 de un foro muy especial al que te invito, al que los invito a todos, sobre la obligatoriedad del mecanismo de la mediación en Europa y de cómo esa norma que obliga a la utilización de métodos de resolución de conflictos, no solo la mediación, sino por ejemplo la intervención del tercero neutral, la, eh, eh, tantas otras formas de solución de conflictos, que por ejemplo me recuerda, ya para cerrar, cómo hay un método muy particular en Colombia que te recomiendo y que señalo a mis alumnos, que es un método muy simple de resolver los conflictos a la colombiana, que se basa en una cuña radial que dice: seamos amigos, tomémonos un tinto. En Colombia, tomarse un tinto es tomarse un café. Y entonces fíjate cómo ese cambiar el escenario de la oficina de un abogado hasta de un centro de conciliación por una mesa en un café distendido, abierto socialmente, puede permitir que al calor del café las partes limen sus asperezas, se comprendan el uno al otro y busquen soluciones amigables hacia el futuro que mejoren sus relaciones. Sobre todo, como te digo, yo creo últimamente que la mediación va unida a la misericordia, es decir, tenemos que pensar en cómo nos afectan los males de los demás, el sufrimiento ajeno, y de cómo a través de este salvavidas de paz y de remanso, de cordialidad, de concordia, que es la mediación, podemos construir un mundo mejor. Muchas gracias, Omar Romero. Te agradezco mucho la invitación. Me siento muy honrado y muy agradecido de esto. Espero que se repita, que podamos seguir profundizando, como te dije, sobre la esencia y la epistemología de la mediación. Un abrazo. Dios te bendiga y los Gracias, bendiga doctor. a todos. Gracias por el espacio. Esto no me queda más que agradecerle de igual manera. El honor es mío en este aspecto, este referente mundial, regional, el doctor Pablo Arteta Manrique. Muchísimas gracias. No me queda más que seguir fomentando el desarrollo de la lectura de este tipo de conocimientos sociojurídicos. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todos. Seguimos en contacto. Bonito día. Muchas gracias. Dios los bendiga. Adiós.